El proyecto que quiero contarles se llama Laboratorio Nómada Medial. No dos somos más. It's a project is called tell us about. It's called Laboratorio Nodal. ¿Todo más? ¿Cómo es? ¿Nómada? ¿Cómo es? No, Laboratorio Nómada Medial. No dos somos más. Nomad, nodes, we are more. Laboratory. En inicio nace como una propuesta educativa en espacios rurales, en zona campesina. Esta nace como una... Oh shit. Sorry, I don't usually do this. The initiative develops in rural areas like farming communities. Porque desafortunadamente en muchos lugares en Colombia, digamos, las alcaldías no hacen un apoyo fuerte, digamos, a procesos culturales, deportivos y sociales. Entonces, esto This is, nació como hold una on. necesidad. Um, this is was brought up as a necessity, similar to the previous La Cupola project. The local communities don't have funding for these type of projects, so it was a necessity to create this without funding, right? Sin financiamiento. And support from the Sin, government. ok. El inicio, por un lado, también fue como una respuesta de resistencia frente a todos estos procesos institucionales, educativos y culturales que desafortunadamente están mediados por lo económico. Es decir, quieres una buena educación, hay que pagar por una educación. Quieres mejor cultura, hay que pagar para accesibilidad frente a la cultura. Nosotros lo que hicimos fue hacer un acto de resistencia y generar este espacio autónomo. Okay, so the initiative is sort of like a resistance to the economic model, which is you want good education, you want good culture, you have to pay. So this initiative is a counter movement, we can say. And Hay algo, go ahead, dale. Ok, hay algo bien importante en Colombia es hablar sobre la situación que vive nuestro país en relación a la violencia. Tenemos 4 millones de desplazados internos y un 10% de ese desplazamiento interno también ha salido de los países y hay una migración bastante grande en América Latina. Esto ha generado también que los campos se queden Alejandro, solos, ¿sí? Alejandro, ¿puedes tú hacer frases súper cortas porque no me... Ok, ok, No soy perdón. profesional. Ok. Les contaba que es muy importante mirar la situación que vive nuestro país. Yeah, it's very important to look at the Colombian situation. En inicio tenemos 4 millones de desplazamiento interno, de movilidad interna por factores de violencia y Because of the violence, they have a lot of migration, internal migration. It's 4 million people move around the country. Because of the narco-guerrillas. They take He the... didn't say that. No, but... Sorry. ok, ok, It's the context. Why ok, people ok. are mobilized. Te está ayudando con la charla, Félix. Perfecto, muchísimas gracias. Thank you. Hay que ver que no solamente es el factor de violencia, sino también un imaginario de progreso. El progreso que está situado, digamos, en las ciudades. Outside of that violence from the narco system that Felix talked about, it's always about this imaginary of development, which is in false imaginary. So the cities are the attraction poles for this. ¿Por qué hablo de esta situación? Porque cuando uno empieza a enfrentarse otra vez a los sectores rurales, empieza a ver que los campos se quedaron solos y que la educación y la cultura y la ciencia y la tecnología están centradas en las grandes ciudades. So he talks about this sort of fiction or development because in the rural spaces in Colombia, everything has moved towards the cities. So in the rural areas, there's not much opportunity.
Entonces, de cierta manera, teníamos dos caras de la moneda. Una, el imaginario de progreso, la situación de desplazamiento, pero también en los lugares el poco apoyo para la cultura, el arte y la tecnología. So you have like also from this sort of migration because of development in the cities, you also have the other side of the coin, which is lack of funding and collaboration towards cultural initiatives in the rural parts. in the rural areas. Algo que me parece muy importante y que ha sido también como una parte estructural teórica de nuestro proceso es que tenemos que desconfiar de las instituciones. Confiar. Desconfiar. One of the main things we have to take account is that we have to untrust the institutions and not confidence in the institutions. ¿Por qué hablo de desconfiar de las instituciones? Porque a veces se generan unos procesos, digamos, desde las fundaciones, las ONGs, y terminan siendo procesos muy asistencialistas frente a las comunidades. Okay, so why he mistrusts the institution is because you generate these funds and projects top down, and they are assistant based and not like I guess the other would be They're very paternalistic. Yeah. Eso hizo que desarrolláramos durante 8 años, creo que llevamos, diferentes laboratorios de una manera muy dedicada, continua, en el cual lo que nos interesa es que haya un lugar pretexto donde confluya, digamos, los espacios del conocimiento y la investigación. So because of this reason, they've developed so far an 8-year initiative where their focus is community-based and it's intensive. De ahí que en su inicio prácticamente no hemos tenido recursos, no hemos contado es con la voluntad de las personas que han creído en el proceso y algo que le llamamos nosotros suma de voluntades. So this is why in the process they've had to receive help from the community itself, and so they call this process addition of the wills, of the willing. It's difficult to translate, but it's like sumatoria de Voluntades. voluntades. Esto hace que, pues, si hay recursos, bien, si no los hay, igual bien, el proceso sigue adelante. Okay, so if there is funding, it's great, but if there's no funding, they have a system where the process still goes along. Si colocáramos como palabras claves, digamos, del proceso, nos interesa la convergencia de la pedagogía, la investigación, el trabajo transdisciplinar, colaborativo. Okay, so they basically their focus is in sort of collaboration, transdisciplinary investigation, and teaching. Esto hace que tenga sentido siempre y cuando todos los laboratorios que estamos desarrollando estén enfocados con problemáticas locales. This would make the only way it makes sense is that if all the sort of focus of the workshops and initiatives are dealing with local, real local problems. Algo que nos preocupaba muchísimo era que muchos modelos de educación o instituciones educativas, habían generado, digamos, sus dinámicas más hacia la productividad, o sea, un estudiante que va y que sirve para algo dentro del proceso productivo, pero no había unos espacios para confrontar, digamos, los discursos desde el pensamiento crítico. This is very important what Alejandro said because it's generalized in Latin America.
is that all the education is focused into creating a productive member of society and not to reflect upon their situation or problematic. Critical thinking. Entonces, realmente lo que hicimos fue desarrollar una serie de laboratorios. Estamos hablando que llevamos más o menos 7 años con o sin recursos, en el cual hemos abordado temáticas desde las ciencias sociales, la tecnología, la pedagogía y demás temáticas que se iban abordando desde la inquietud del laboratorio. So they've been developing these workshops for 7 years, and the themes are technology, pedagogy, what was the other one? Social sciences, but they develop a little bit like this open discussion where we're supposed to from the actual participant. En ese tipo de acciones que desarrollamos en la región, en este caso en Boyacá, hicimos un mapeo, digamos, de los actores culturales, de artistas, textos que se habían escrito en la región, y desde el mismo laboratorio nosotros también empezamos a desarrollar textos y material audiovisual. Okay, so one of the things they've developed from these workshops is a mapping of opportunities and agents within the region, and also what is the last one? El último, ¿qué es lo que hicieron? Había hablado que mapeo de los artistas, y lo último, material audiovisual que hablaba sobre la región. Audiovisual documentary material about the region. Can you bit short sentences, cortito para ir de poco? Ok, perfecto. Los laboratorios, cuando se abordaban alguna temática que no conocíamos, siempre teníamos amigos que se sumaban, iban a la región, a ese sector rural, daban el laboratorio, y la responsabilidad de los integrantes del laboratorio era replicarlo en la región. Okay, so when they dealt in these workshops with issues that they didn't understand themselves, they would invite people from other regions to help them, and then within the workshops, the people that facilitated the workshop, they would learn this and replicate the ideas themselves later on. Una de las cosas bien interesantes es que a veces uno ve como el investigador muy lejano, ¿sí? Con los jóvenes, cuando desarrollamos todos esos ejercicios, cuando finalizábamos, digamos, estas acciones, nos encontrábamos y decíamos, hemos hecho investigación. Y era de una manera muy cotidiana, sin entrar con métodos rígidos, era más espontáneo. So one of the things that they've realized after each of these workshops is that they had developed real research, less academic, I guess, and more spontaneous. Nosotros abordamos como las redes que habían de comunicación local, que era radio, televisión comunitaria y prensa que se hacía en la región. So to be able to disseminate this information, they would use the local radio, television stations, and published press. Una de las dificultades más grandes que encontramos es que ya hay unos modos de hacer inmersos desde la misma educación tradicional que hacen que la gente pierda su autonomía en procesos de aprendizaje. Eso hace más difícil que se desarrollen los laboratorios. ¿Cómo? Entiendo muy bien. O sea que una de las dificultades que encontramos, digamos, con los jóvenes y con la gente que estuvo en el laboratorio, es que muchos de nosotros, también incluyo, ya tenemos como modos de hacer
desde la educación tradicional que nos han quitado esa inquietud. Perfect. So basically, what he's saying, we have a problem, Alejandro. So can you stop? Technical difficulties. But basically, it's very interesting what he just said because one of the big difficulties that he's saying is that we are so brainwashed, into the traditional way of teaching and doing research that for everybody participating, it was hard to deal with real issues, local issues, or with improvisation. So everybody sort of that's very important he's saying because it's a barrier, it's a barrier to be able to go and participate without funding, with local themes, So he's saying they have to relearn. Yeah, they have to do that to operate this group. Yeah. Yeah. So the person giving the workshop and the both had to sort of relearn how to create research on local issues. So this is also interesting in sort of the idea of what we're talking about in open culture. It's a new paradigm where you have like book sprints, you have the Creative Commons. Aló. And so to apply them, you have to learn all these. What do they mean first, right? So it's sort of a re-education. And also there's a whole challenge about the education, at least, especially with this movie the Argentinians did about the education. La película argentina. La película argentina sobre la educación, la autoeducación o la no educación. Mala educación. Ya. Alejandro, dale. Ok, entonces a lo último, no sé si alcanzaste a escuchar, es que se cortó acá. A lo que yo iba era que la educación tradicional lo que ha hecho es que la gente dependa demasiado del docente. Y lo que nosotros buscábamos desde el laboratorio es que la gente empezara a tener procesos autónomos de investigación y educación. Okay, so how they dealt with this is that they realized that people were too dependent on the facilitator or the teachers, right? So what they did was to start teaching them how to self-learn, or how do you say that? Self-learn, a self-learning process, and not to depend on the teacher so much. So then I guess when the teacher leaves, you keep going with your research and your projects. A lo que llaman una educación más horizontal. Y por otro lado, nos interesaba también que se abordaran temáticas que en los colegios no abordaban. Un ejemplo, incidencia de los medios de comunicación en las comunidades. So this process, he calls it horizontal learning. Okay, this reshaping education is horizontal learning, and the other issues about we were concerned about issues not taught in the regular school system. Yeah, things that were left out from the Ministry of Education, I guess. Dale. Entonces, esas temáticas que no eran abordadas usualmente en los colegios, nosotros los colocábamos en el laboratorio. And, un ejemplo. These themes that were not dealt with within the educational program, they put them forward within their workshops. En Colombia, por lo menos, la historia que nos enseñaron tenía un solo lado. Y muy pocas veces se abordó, digamos, la historia de las guerrillas, la historia del paramilitarismo en Colombia, la historia en general, por todos sus lados. So basically the education system, they left out a lot of issues. It was like one point of view, and he's saying that like issues such as taboo, like the paramilitary, the guerrilla, those things never appear in education.
Okay? Es bueno aclarar que en las universidades abordan todas estas temáticas, pero estoy hablando del común de la gente. So in the university system, they do talk about those, but this we're talking. He's dealing with rural communities and its local culture. Y lo que nosotros hacíamos era colocar sobre la mesa estas discusiones. Okay, so basically what they did in all of the workshops, they tried to promote these non-talked about issues. Entonces, dentro de toda la estructura había toda una intención política, educativa, And in the workshop structures, there was always, in parallel, a political and an educative method that he's talking about. Ok, ya para finalizar, porque yo me puedo tardar toda la noche aquí hablando. Sí. Igual voy a estar en 2 días allá y los voy a conocer personalmente. He's going to be coming in 2 days, so you'll be able to meet him as well. And he doesn't want to extend his talk because he could be here all day. Entonces, a lo que voy es que esta experiencia que inició en sector rural, So this experience that it was initiated in the rural areas se replicó en las comunas de Medellín durante 5 años. Was replicated in Medellín city for 5 years. Y en Bogotá, en una continuidad de 2 años. And in Bogotá during 2 years. Y ahora tenemos un nodo en Quito, Ecuador. And now they're starting with a node in Quito, Ecuador. So, okay, muchas gracias por escucharme. Thank you very much for listening, he says. And Alejandro, thank you very much for the great presentation, very inspiring. And it also dealt with some issues. Oops, sorry. It dealt with some issues of the previous Jorge Castro, like the funding and bueno, gracias porque también se relacionaba muy de cerca con algunas de las temáticas de Jorge en términos de financiamiento y temáticas. Perfecto. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Exacto. Vamos ahora a las preguntas. So, within this sort of project he presented, do you have like some comments or questions? I would like to know because En español. Yo soy de Perú y estoy a punto de empezar un programa de residencia en una zona rural también. Quería saber qué tan rural es donde tú estás. O sea, es como un caserío o es un pueblo pequeño o... Sergio was asking, what is the context like? Este proyecto nació en un municipio que se llama Sutatensa. Es un pueblo muy pequeño. Ahí nació la radio educativa en Colombia. ¿Cuántos habitantes? No tengo el dato específico. It's around 10,000 people in the rural area, so that means it's spread out. And this is where the education radio started in Colombia. El pueblo, pues, el casco urbano, digamos que le llamamos, tiene alrededor de 8 manzanas, o cuadras, no sé cómo le dicen. The city itself, it's an 8-block radius. Cuando este proyecto que les contaba de Radio Sutatensa y ATPO, que nació en 1947, Education Radio, educación de radio. Nació en 1900 ¿cuánto? 47. 1947. Huh? Okay. Educación. Radio Education was born in 1947, the program. Fue un programa muy famoso, y cuando la gente llegaba al pueblo,
Pensaban que era una gran ciudad, pero se enfrentaban a este pueblito pequeño donde había nacido todo ese proceso educativo. Because of this education process that was very well received by the country itself, when people arrived to this little town, they were surprised because such a good program was done by this little town. So they expected a big city. En conclusión, la región tiene toda una historia sobre educación rural. So in conclusion, there is a tradition in the region where they started working with this rural education programs. Just English and una pregunta en resumen, porque en Perú ha habido el caso también de la violencia y guerra civil contra el terrorismo y el legado de la violencia de los españoles. Entonces, cuando tú vas a proponer un proyecto así, toma mucho tiempo, porque hay un primer periodo de resistencia donde la gente no quiere saber nada. O sea, en tu experiencia con el proyecto, en resumen, Colombia, o no hay esa resistencia inicial, o... Espera, Alejandro, que traduzco. Espera. Okay. So, traduce tú. My question is, like, he was talking in Colombia, there's been all this displacement, migration because of the violence. And in Peru, when you go implement these projects in a rural environment, the first stage is almost every time there is a major resistance from the local populations because they don't trust in people that come try and do a project. The first reaction is, I'm not going to trust. So there's a big initial process of, I don't trust these people. So I'm wondering if what's the case with this project. Like, So, ese proceso digamos, de acercamiento inicial, ¿cómo es? Bueno, muchas veces nosotros le llamamos procesos de inmersión. Es posible que en la primera etapa no suceda nada. So, Eh, he calls y- these processes immersion processes, and maybe within the first try, nothing might happen. Eso hace que en ese tiempo pues, tenemos la posibilidad de hacer reconocimiento, digamos, del lugar So, in y this también de first, toda la problemática que sufre. so in this first period of trial and error, I guess, they can make a mapping of what is happening and what are the real problems of the community. Entonces eso hace que bueno, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y nuestro compañero peruano lo aborda acá. Lo delicado que es trabajar con las temáticas de violencia y de memoria. So there's a important issue about dealing with the themes of violence and memory that are very important within this process. Por un lado, porque digamos el sector campesino en Colombia o el sector rural, donde pues están las comunidades indígenas, afrodescendientes y los y campesinos. So in these rural areas where there's farm people, descendants from Africa and indigenous people, Terminaron siendo los más afectados del conflicto. they end up being the most affected by the violence and Entonces categoría, bueno, no categoría no, es que es un poco delicado a veces hablar desde los términos, pero hablemos de migración forzosa, desplazamiento campesino, destierro y bueno, una serie de situaciones desafortunadas que se han vivido en los últimos 50 años en Colombia. Espera, Alejandro. Okay. It's like in the main problem is that there have been a lot of movement of this people who used to live in rural areas and have to
displaced from their lands, and so they arrive to cities and knowing nothing. Dale. Esto hace que sea más difícil el trabajo de los laboratorios. Por un lado, porque tiene que trabajarse con una delicadeza, porque hay gente que no quiere recordar el conflicto. So this makes it really hard for the workshops to be implemented because you have to be very delicate because people don't want to have a reminder of all the violence. So you have to be careful with that. Y por el otro lado también, cómo los medios de comunicación le han sacado provecho a la violencia. Entonces, So on the other hand, the communication, the official press, they take advantage of the violence for their own purpose, so it's being manipulated. sin embargo, ya para concluir, reconocemos que es muy importante abordar estas temáticas, colocarlas sobre la mesa y entender por qué está sucediendo. So in conclusion, these issues like violence and how it's being manipulated, they have to be put on the table so that you do talk about. So it's very important. We're dealing with, again, taboo thematics. Entonces los laboratorios de medios no se nos volvió el pretexto para hablar sobre la situación del país, sobre las personas y las máquinas, todo esto que uno hacía de apropiación de medios, simplemente era un pretexto para encontrarnos. So these workshops, they have been a pretext also for with the introducing the new media and technology, but also they deal with these important issues and to be able to. Yeah, so people who come to deal with the problem of technological things, they will be addressing problems of their displacement or the history problems. So they're not disassociated like normally. Okay. Yeah, gracias Alejandro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Another question? Somebody? You want a coffee, Alejandro? ¿Un cafecito? Con gusto nos tomaremos un cafecito en estos días. Les llevo un aguardiente de nuestra tierra para disfrutarlo. Eso, Y unas piel rojas ahí para mi amigo Hamilton. Ok, Alejandro, muchas gracias, y so he's going to bring some agua ardiente in a couple of days. Un abrazo a todos y nos vemos en Sydney. Un abrazo, gracias. Gracias, chao. Of development in the cities. You also have the other side of the coin, which is lack of funding and collaboration towards cultural initiatives in the rural parts. In the rural areas. Algo que me parece muy importante y que ha sido también como una parte estructural teórica de nuestro proceso es que tenemos que desconfiar de las instituciones. Confiar. Desconfiar. One of the main things we have to take account is that we have to untrust the institutions and not confidence in the institutions. ¿Por qué hablo de desconfiar de las instituciones? Porque a veces se generan unos procesos, digamos, desde las fundaciones, las ONGs, y terminan siendo procesos muy asistencialistas frente a las comunidades. Okay, so why he mistrusts the institution is because you generate these funds and projects top down, and they are assistant based and not like
I guess the other would be give, El progreso que está situado, digamos, en las ciudades. outside of that violence from the narco system that Felix talked about, it's always about this imaginary of development, which is in false imaginary. So the cities are the attraction poles for this. ¿Por qué hablo de esta situación? Porque cuando uno empieza a enfrentarse otra vez a los sectores rurales, empieza a ver que los campos se quedaron solos y que la educación y la cultura y la ciencia y la tecnología están centradas en las grandes ciudades. So he talks about this sort of fiction or development because in the rural spaces in Colombia, everything has moved towards the cities. So in the rural areas, there's not much opportunity. Entonces, de cierta manera, teníamos dos caras de la moneda. Una, el imaginario de progreso, la situación de desplazamiento, pero también en los lugares el poco apoyo para la cultura, el arte y la tecnología. So you have also from this sort of migration because El proyecto que quiero contarles se llama Laboratorio Nómada Medial, No Dos Somos Más. It's a project it's called Laboratorio Nodal. Más. ¿Cómo es? ¿Nómada? ¿Cómo es? No, Laboratorio Nómada Medial, No Dos Somos Más. Nomad, nodes, we are more. En inicio nace como una propuesta educativa en espacios rurales, en zona campesina. Esta nace como una... Oh shit! Sorry, I don't usually do this. The initiative develops in rural areas like farming communities. Porque desafortunadamente en muchos lugares en Colombia, digamos, las alcaldías no hacen un apoyo fuerte, digamos, a procesos culturales, deportivos y sociales. Entonces, esto nació como una necesidad. En relación a la violencia, tenemos 4 millones de desplazados internos y un 10% de ese desplazamiento interno también ha salido de los países y hay una migración bastante grande en América Latina. Esto ha generado también que los campos se queden solos, ¿sí? Alejandro, ¿puedes tú hacer frases súper cortas porque no me... Ok, perdón. Ok. Les contaba que es muy importante mirar la situación que vive nuestro país. Yeah, it's very important to look at the Colombian situation. En inicio tenemos 4 millones de desplazamiento interno, de movilidad interna por factores de violencia y... Because of the violence, they have a lot of migration, internal migration. It's 4 million people move around the country. Because of the narcotillas. They take the... He didn't say that. No, but... Sorry. Okay. It's the context. Why Okay. people mobilize. Te está ayudando con la charla, Félix. Perfecto, muchísimas gracias. Thank you. Hay que ver que no solamente es el factor de violencia, sino también un imaginario de progreso. Necessity similar to the previous La Cúpula project. The local communities don't have funding for these type of projects, so it was a necessity to create this without funding, right? Sin financiamiento. And support from the Sin, el inicio, por un lado, también fue como una respuesta de resistencia frente a todos estos procesos institucionales, educativos y culturales que desafortunadamente están mediados por lo económico. Es decir, quieres una buena educación, hay que pagar por una educación. Quieres mejor cultura, hay que pagar para accesibilidad frente a la cultura. Nosotros lo que hicimos fue hacer un acto de resistencia y generar este espacio autónomo. Okay, so the initiative is sort of like a resistance to the economic
model, which is you want good education, you want good culture, you have to pay. So this initiative is a counter movement, we can say. And Hay algo, go ahead, dale. ok, hay algo bien importante en Colombia es hablar sobre la situación que vive nuestro país en